El día de hoy vamos a revisar el módulo de lesión, adaptación y muerte celular. Normalmente, una célula busca estar en armonía. Esto lo conocemos como homeostasis. Y cuando hay algún tipo de lesión o estrés, hay dos vías que va a tomar la célula. Uno que se adapte a ese estrés y el otro es que la lesión le produce directamente un daño. Si la célula no puede adaptarse a este estrés, también va a generar un daño. Y el tipo de daño hay diferentes vías. Uno, donde este puede ser reversible y regresa al estado normal, al estado de armonía conocido como homeostasis. Y el otro es donde el daño es tan severo que prácticamente va a ser irreversible y aquí hay dos vías, o necrosis o apoptosis, ambas son muerte celular. Más adelante vamos a ver directamente cuáles son las diferencias. Entonces aquí es donde tenemos un ejemplo donde hay un miocito cardíaco normal y este debido al proceso adaptativo puede hipertrofiarse, pero aquí lo que tenemos es el músculo cardíaco, cavidad izquierda y cavidad derecha, donde al momento de crecer este músculo cardíaco, al momento de hipertrofiarse, se ve cómo disminuye la cavidad cardíaca y si hay una disminución de la cavidad cardíaca, también esto produce insuficiencia a largo plazo. ¿En qué pacientes es donde se observa o queremos evitar esta hipertrofia del músculo cardíaco? Pues en pacientes que se sobreesfuerzan el músculo cardíaco, que serían los pacientes con hipertensión arterial sistémica. Por el otro lado tenemos la muerte celular, donde hay un daño celular y queda este parche que podemos ver que prácticamente es fibrosis. Cuando una célula se daña, se muere, se intenta recuperar, pero cuando no se recupera, el cuerpo lo que hace es pone un parche conocido como fibrosis. Ahora sí, vamos a ver directamente las causas de daño. Las causas de daño son por privación de oxígeno, por agentes físicos, agentes químicos y drogas, y aquí en drogas incluimos lo que son los medicamentos, agentes infecciosos directamente, reacciones inmunológicas, anormalidades genéticas o desbalance nutricional. Privación de oxígeno, si hay una privación de oxígeno, esto lo vamos a conocer como hipoxia, y de la hipoxia va a generar isquemia. Seguida de la isquemia, puede resultar en atrofia. Más adelante vamos a ver qué es lo que significa atrofia. Agentes físicos directamente puede ser quemaduras, traumas mecánicos, radiación o lesiones eléctricas. Agentes químicos y drogas, pues aquí tenemos electrolitos, pesticidas, asbesto, monóxido de carbono. Y en electrolitos no nos referimos a las bebidas, nos referimos a electrolitos séricos, sodio, potasio, calcio. Algún desbalance en ellos también puede generar un daño. ¿Ok? Agente infeccioso, pues directamente son los microorganismos, ya sea bacterias, virus o parásitos. Y reacción inmunológica, la gran mayoría son debido a antígenos, autoantígenos. Anormalidades genéticas debido a mutaciones y desbalance nutricional de hierro, ácido fólico, lípidos, una disminución de yodo. Y esta gráfica nos muestra el efecto y la duración del daño, donde hay un punto donde la célula puede volver a su función normal. Sin embargo, si este daño perdura, esta lesión va a ser irreversible, va a tener cambios bioquímicos, alteraciones ultraestructurales, y estos ya los vamos a poder ver en el microscopio de luz, que prácticamente son las laminillas. Y ya después de ello, ahora sí, son los cambios morfológicos macroscópicos. Y aquí tenemos la célula normal, donde la célula normal, si hay algún daño, se puede recuperar a la normalidad. Sin embargo, cuando este daño progresa, esta célula pues se va a morir y la muerte celular la vamos a conocer como necrosis. ¿Okay? Y aquí es muy importante reconocer que este tipo de muerte celular al momento de morir la célula, de romper la membrana celular y liberar los productos que tienen el citoplasma, pues todo lo que esté adentro de la célula lo va a liberar.
Del otro lado tenemos la apoptosis, que esta, en lugar de romperse la membrana celular y liberar todos los productos dentro de la propia célula, estos se van a convertir en cuerpos apoptóticos, y estos cuerpos apoptóticos pueden ser fagocitados por macrófagos. Aquí en esta imagen podemos ver unos túbulos renales y cómo a través del daño va cambiando morfológicamente, donde aquí tenemos un túbulo renal con su célula y su núcleo, y conforme pasa el daño, de manera general, los colores se intensifican. ¿A qué nos referimos con los colores? A las tonalidades, ¿ok? Recordando que el núcleo es basófilo es morado. Bueno, basófilo no es morado, pero en términos generales, o sea, lo basófilo lo vas a ver de color morado. Y eosinófilo va a ser lo que tú vayas a ver de color rosa. Y conforme pase el daño, se va a volver más eosinófilo, se va a poner más rosa o más rojo. Y el núcleo se va a volver todavía más basófilo. ¿Ok? O sea, se va a volver o más morado o llega al punto donde se ve negro. ¿Ok? Y la diferencia aquí en el citoplasma, si puedes observar, donde aquí el citoplasma es rosita y como aquí ya se empieza a ver unos pequeños puntilleos blancos, ¿ok? Estos pequeños puntilleos blancos indica que hay líquido que se está acumulando dentro de la célula. Después de ello, ya en el daño más grande, el daño más avanzado, pues ya de tener un núcleo se hace más basófilo. Hay una pérdida como tal de la membrana, entonces por eso vemos aquí todo el citoplasma deshilachado y todas estas vacuolas, y ya tenemos células que incluso ya están perdiendo su núcleo, que es indicativo de muerte celular. Vimos las causas de daño. Ahora vamos a ver el daño celular como tal. ¿Cómo está regulado el daño celular? El daño celular se va a regular por la mitocondria, daño de membrana, daño del ADN, estrés oxidativo, cambio en la homeostasis del calcio y el estrés al retículo endoplásmico. El daño a la mitocondria, esto es por un daño citosólico. El citosólico es lo que está dentro del citoplasma, es todo el citoplasma, ya sea por un aumento de calcio, especies reactivas de oxígeno, hipoxia o mutaciones. Y esto, si se daña la mitocondria, pues ¿qué es lo que sucede? Hay una baja en la generación de ATP. ¿Sí? Hay una baja en la generación de ATP. Y esto, como pues ya no hay ATP para poder funcionar de manera correcta todas las demás bombas que necesitan ATP para mantener la homeostasis, pues la célula se va a morir y esto va a generar necrosis. Un ejemplo que pone la bibliografía donde afecta directamente a la mitocondria es el cianuro. El otro es la membrana, que es pérdida de la permeabilidad. Si hay una pérdida de la permeabilidad, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues prácticamente todos los productos y todo el líquido, los electrolitos van a estar variando mucho. Va a haber entrada y salida de diversos electrolitos. Por ejemplo, si hay una pérdida de la membrana, ¿qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar el calcio intracitoplasmático o calcio citosólico, generando pues toda esta cascada que ven en pantalla. El ADN, el error del ADN, cuando hay un daño al ADN, activa las vías del P53, recordando que el P53 es conocido como el guardián del genoma humano. ¿Okay? Y el P53 lo que se va a encargar es mandar a la célula a que pues, tenga el daño para que pues, se elimine. Si hay algún daño en el código genético, pues esa célula no puede seguir viviendo. Entonces, pues el propio cuerpo la elimina. Entonces, así es como funciona el P53. El P53 es el principal, pero hay otros tipos de inhibidores del ciclo celular. ¿Ok? ¿Y por qué se le llamamos así ciclo celular? Bueno, el ciclo celular, recuerden que es de G1, que es la etapa de crecimiento, S de síntesis, la etapa de crecimiento otra vez, y de seguido de mitosis. Y
Muy importante aquí dentro del ciclo celular tenemos lo que son, si es ciclo, como le vamos a poner las proteínas, pues le vamos a poner las proteínas que regulan al ciclo celular, le vamos a poner ciclinas. Las proteínas, el P53, P16, P15, estas van a ir regulando las ciclinas directamente. Hay diversas patologías que afectan a las ciclinas, como un linfoma de células del manto, que es indicativo de ciclina de 1. El otro es el estrés oxidativo o los radicales libres, que son los ROS. De manera general, siempre los vas a encontrar en toda la bibliografía como ROS. ROS son los radicales libres o también es el estrés oxidativo. Lo que va a generar van a ser debidos a daño químico, radiación, isquemia o envejecimiento. Y el problema de los radicales libres de oxígeno es que ellos tienen un electrón impar en su última fila de electrones. Entonces, como son un electrón impar, y recordando que un poquito de química y física básica, pues siempre busca estar en armonía, siempre buscan tener casi pares. Lo ideal es que tengan 8. Pero como son impares, tienden a adherirse o añadirse a cualquier otro elemento y prácticamente van a modificar las moléculas. ¿Cómo es esto? Bueno, pues ocurre un proceso de radiación, toxinas o reperfusión. Se producen las especies reactivas de oxígeno con superóxido o peróxido de hidrógeno o radicales hidroxilo. Y estos lo que van a hacer van a hacer peroxidación de los lípidos. Recordando que los lípidos, ¿dónde están? Pues en la membrana celular. ¿Por qué? Porque son fosfolípidos. Van a modificar las proteínas, lo cual va a hacer que estas se plieguen se plieguen mal. Y el otro es el daño al ADN, lo que va a generar mutaciones, ¿no? Estos son los diferentes tipos de radicales de oxígeno. Si cada quien quiere revisarlo, de nuevo, pueden revisar la bibliografía. Lo otro es el desbalance de calcio. Este es debido al calcio mitocondrial y el calcio citosólico. Si hay una liberación del calcio mitocondrial hacia el citosol, recuerden que el calcio participa en muchas enzimas como coadyuvante. Entonces, si hay un aumento del calcio disponible, este va a activar diferentes enzimas. Unas de ellas son las fosfolipasas. La gran mayoría, lo que tengas en enzima que termine en asa va a degradar lo anterior. Fosfolipasas, que va a degradar fosfolípidos. Proteasas, que va a degradar proteínas. Endonucleasas, que va a degradar pues el ADN. Y ATPasas, pues, ¿qué es lo que va a usar? Pues el ATP. El otro es el estrés endoplasmático, que este es debido a un mal plegamiento de proteínas. Y prácticamente, ¿dónde ocurre este estrés endoplasmático? En el retículo endoplásmico, que es el organelo encargado de procesar todas las proteínas. ¿Ok? Cuando las proteínas se pliegan mal, el propio retículo endoplásmico intenta desplegarlas o produce otras proteínas para desplegarlas o degradarlas. Cuando son demasiadas, prácticamente lo que sucede aquí es saturas el sistema y el retículo endoplásmico, en lugar de seguir, ya no trabaja. ¿Okay? Y esto es lo que sucede, ¿no? La mayoría, por debido a las chaperonas, esto es lo que sucede de manera normal. Cuando hay una alteración en el retículo endoplásmico, pues ya no se producen estas proteínas debidamente y el plegamiento pues falla, y como si ya no produces proteínas, pues ya no está este intercambio constante entre proteínas, entre producción y degradación de proteínas. Entonces, ¿qué sucede? Pues ocurre muerte celular, en este caso apoptosis. El daño reversible lo podemos manejar como edema celular. La célula le da un edema que en teoría, si lo ven desde la bibliografía, lo van a encontrar como cambio hidrópico o degeneración vacuolar. Es lo mismo, depende de la bibliografía que uno consulte y de la patología que uno vea. Hay unas patologías que las nombran directamente como cambio hidrópico y otras las nombran como degeneración vacuolar. Pero el punto aquí es edema, que es el acúmulo de líquido. ¿Ok? Y este edema, pues simplemente en manera general, la célula se vuelve chonchita, se agranda por la cantidad de
del líquido que tiene. Y el otro cambio es el cambio graso, que es el acúmulo de lípidos dentro de la célula. Y eso ya vimos las causas de daño, luego vimos el daño celular. Ahora sí vamos a ver propiamente la necrosis y apoptosis. Necrosis, la definición directa del libro, es el proceso patológico consecuente de un daño severo. Daño severo, ¿ok? El daño es tanto que no puede regresar al estado anterior y está definido por la desnaturalización de proteínas y la salida del contenido celular. ¿Ok? Todo lo que esté dentro de la célula lo va a sacar. Y esto es lo que podemos llegar a medir en diversos niveles de laboratorio. ¿Ok? Esto va a provocar inflamación local, digestión enzimática y prácticamente es un daño celular letal. Aquí uno, cuando está leyendo este tema, se va a encontrar con esta palabra que le llaman los DAMPs. ¿Ok? Los DAMPs, de manera general, se llaman patrones moleculares asociados a daño. Cuando uno sigue leyendo y cuando ve inmunología, también tiene los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, que prácticamente son los microorganismos. ¿Ok? Unos ejemplos de DAMs son el ATP o el ácido úrico, el exceso de cada uno o la disminución de uno. Y aquí es donde vamos a tomar un ejemplo directamente de lo que se vería en una clínica o lo que veríamos directamente en el mundo de la medicina real, porque todo esto, todo lo anterior es directamente teórico. Es teórico y es parte de ciencias básicas. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esta ciencia básica a la clínica o a la parte de medicina directamente? Bueno, si decimos que la necrosis es una muerte celular y es una liberación de todo el contenido que tiene la célula, pues uno de los ejemplos que podemos tomar es el infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Hay diferentes guías. Está la elevación con ST y ya después sacaron una actualización en 2018 con o sin elevación del ST. ¿Okay? Pertenece al síndrome coronario agudo. Y dentro de la guía, tú te pones a leer la guía y aquí dice el término de infarto de miocardio es utilizado cuando exista evidencia de necrosis en un escenario clínico consistente de isquemia miocárdica, necrosis de el miocardio, del corazón cardíaco. Entonces, si se mueren las células del corazón o del músculo cardíaco, ¿qué es lo primero que nos ponen ellos? Elevación y o caída de biomarcadores cardíacos, preferiblemente, ¿quiénes? Troponinas, que es lo que está adentro de la célula cardíaca. Se necrosa la célula cardíaca y libera sus contenidos, que son las troponinas. Ya todo lo demás se puede ver en clínica o en una clase de cardiología posteriormente. El otro punto es hallazgos por anatomía patológica de infarto al miocardio, que prácticamente la única forma de verlo es cuando hay una autopsia y a uno revisa directamente el corazón. Y la sospecha para el diagnóstico y tratamiento es el dolor precordial y con un apoyo de electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, tenemos un paciente con sospecha de infarto agudo del miocardio, le duele el pecho, dolor precordial, le hacemos electrocardiograma y a su vez también lo que tenemos que hacer es tomarle los biomarcadores cardíacos para completar todo el abordaje. Este nada más es un ejemplo de la ciencia básica aplicada a la medicina directamente. Y esto es lo que uno va a observar. Esto es la imagen del trazo electrocardiográfico clásico que te muestran en todos los libros, que es la onda P, Q, R, S, T. ¿Okay? Que prácticamente el ST es de la parte de la onda S hasta la T. Y ese es segmento ST. Entonces existe la elevación del ST o sin elevación del ST. Pero, así como les digo a todos, es muy gracioso que te lo muestren así, cuando en realidad un electrocardiograma se ve de esta forma.
¿ok? Entonces aquí es donde tú tienes que tener el entrenamiento adecuado para poder identificar dónde está el ST, y todavía una vez que ya estudias directamente cómo son las derivaciones precordiales, puedes identificar en dónde se dañan específicamente el infarto. Si es un infarto de la pared libre del miocardio, si es un infarto inferior, etc. ¿Ok? Pero pues cada uno de ellos es diferente, que se ven en la clase directamente de cardiología. ¿Ok? Pero sí, estos son los electrocardiogramas que se ven día a día. Y la guía nos maneja pues algoritmos, ¿no? Resume todo en algoritmos. Para el síndrome coronario agudo, que son todos los síntomas que debe tener. La estadificación de riesgo para un paciente de si va a tener, si tiene riesgo de mortalidad en X cantidad de tiempo, y que es lo cual son las escalas que nos maneja la guía para usar, la escala TIMI y la escala Grace. ¿Ok? Y estos son todos los factores de riesgo que maneja. ¿Ok? Pero esto es algo que les recomiendo cuando alguien está leyendo una guía. Vea las recomendaciones, porque las evidencias luego son un poco complejas de leer, pero ir directamente a la recomendación y luego regresarte a la evidencia si tienes alguna duda. Pero luego al final ya te van a poner cómo calcular las escalas que la propia guía te maneja. Aquí está para calcular el TIMI, en qué escala de riesgo se encuentra, el Grace, y estos serían los cambios que uno ve en cuestión de necrosis y apoptosis. Los cambios morfológicos que uno ve directamente histopatológicamente. Y en necrosis hay tipos de necrosis. ¿Okay? Este es el primer tipo que vamos a ver, es necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa, la definición del libro es: preserva la arquitectura con áreas intensamente eosinófilas y o núcleo rojo. Esta está dada por la desnaturalización de las proteínas estructurales, enzimáticas o proteólisis. Con necrosis coagulativa, ¿a qué nos referimos? Hay una obstrucción en algún vaso. ¿Okay? Y aquí hay dos, hay diferentes, una que es arteria y otra que es vena. ¿Okay? Normalmente, cuando son arterias, por ejemplo, en este órgano, el área de necrosis es esta, en forma de cuña o en forma de triángulo. ¿Por qué en forma de cuña o forma de triángulo? Porque la obstrucción del vaso viene desde esta zona. Y lo que pasa aquí es toda la región del vaso se necrosa. ¿Ok? Se necrosa, y en este punto, a la derecha, no todo se va a necrosar al mismo tiempo. Hay grados de necrosis. No vas a ver todos los cambios al mismo tiempo. Van a estar en diferente etapa. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si aquí es donde se bloqueó, bueno, pues vas a tener diferentes áreas de necrosis a lo largo y también en la periferia. Por ejemplo, aquí donde podemos ver los túbulos renales que todavía preservan los núcleos, y sin embargo, justamente al lado tenemos el remanente de del citoesqueleto celular, pero tenemos la pérdida de ¿qué? De los núcleos. Ya no están los núcleos. A este tipo de células las conocemos como células fantasmas. Preserva todavía la arquitectura, y si uno es un poco juicioso, se da cuenta que este rosa es más rosa que el otro. Es más eosinófilo que el citoplasma de un túbulo renal normal. El otro tipo de necrosis, necrosis liquefactiva, está dada por digestión de células muertas y genera un tejido viscoso y líquido, normalmente en donde se presenta debido a infecciones de microorganismos, bacterias u hongos, y cuando hay mucho material necrótico. Y con material necrótico nos referimos a detritos celulares más lo que haya estado en ese proceso inflamatorio. Lo conocemos como pus. ¿Cuál es uno de los únicos órganos que tiene necrosis liquefactiva, a pesar de que sea una necrosis coagulativa? Es el cerebro. El cerebro, si le ocurre una obstrucción en algún tipo de vaso sanguíneo, lo que va a generar es una necrosis liquefactiva, aunque no tiene ningún tipo de infección.
El otro tipo es la necrosis gaseosa. Y aquí se maneja como, ¿por qué se dice gaseosa? Porque es como tipo queso. ¿Ok? ¿Cuál es la patología clásica que tiene necrosis gaseosa? Es Mycobacterium tuberculosis. Y aquí es donde podemos ver que la parte de gaseosa es más parecida como a un requesón. ¿Ok? Y esta necrosis gaseosa, uno al momento de tocarla se le va a desmoronar las manos. Esta parte que se te desmorona fácilmente en las manos, lo manejamos como friable. Es un tejido friable en el área de la necrosis. Este tiene detritos celulares más inflamación alrededor. ¿Qué nos referimos con inflamación alrededor? En la periferia. Todo esto del centro es necrosis y en la periferia es donde vamos a encontrar la inflamación porque esta parte es una parte muerta. Ya después vamos a ver directamente la definición de granuloma. La otra es la necrosis grasa, que es la destrucción de las áreas grasas. ¿Cuál es la patología prototipo para ello? Es la pancreatitis, debido a las lipasas pancreáticas. Y aquí lo que vamos a tener son áreas necróticas de grasa con depósitos de calcio más inflamación. Y la otra muy característica es la necrosis fibrinoide, que prácticamente solamente la vamos a observar en daño vascular en las patologías llamadas vasculitis. Esta está dada por complejos antígenos anticuerpos, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Así se le conocen, reacción de hipersensibilidad tipo 3. Y es una reacción de inmunocomplejos antígeno-anticuerpo, donde en paredes arteriales, alrededor de la pared arterial, es donde se van a depositar todos estos inmunocomplejos, y aparte de los inmunocomplejos vamos a tener plasma. ¿Ok? La unión de estos inmunocomplejos con el plasma va a dar un material rosa, amorfo, brillante, y este se le va a conocer como material tipo fibrina. Tenemos el vaso, tenemos este material tipo fibrina, que son los inmunocomplejos y el plasma, y aparte la inflamación crónica compuesta por los linfocitos. A esto es a lo que nosotros le vamos a llamar necrosis fibrinoide. Y hay una necrosis especial, tipo especial, que se llama necrosis gangrenosa, que más que una entidad patológica como tal, es una entidad clínica, donde la vemos en miembros inferiores. ¿Okay? Esta es debido a una pérdida del flujo sanguíneo, entonces es una pérdida del flujo sanguíneo, donde entraría necrosis coagulativa. Pero esta ocurre en múltiples planos del tejido, teniendo esta apariencia acartonada. Si le agregamos bacterias, esta va a empezar a producir un exudado y se va a conocer como gangrena húmeda. Prosiguiendo con la apoptosis es una muerte celular inducida por un programa regulado de suicidio donde la célula está destinada a morir por enzimas intrínsecas. En resumidas cuentas, es muerte celular programada. Ya hay un programa dentro de las células que si hay algún fallo, la célula se va a morir. ¿Okay? Esa es la apoptosis. Después de ello, cuando la célula dice, ¿sabes qué? Hay mucho daño, no se va a poder recuperar, se va a morir. ¿Qué es lo que hace? Todo su contenido, en lugar de liberarlo, como sucedería en una necrosis, ¿qué es lo que hace? Lo encierra en pequeños cuerpos apoptóticos, en pequeñas vacuolitas, para que no se libere todo el contenido dentro de la célula y después estos cuerpos apoptóticos van a ser fagocitados. La apoptosis puede ser fisiológica, es eliminar células en desarrollo. Cuando tenemos la embriogénesis, hay algunos remanentes que pues tienen que involucionar, entonces pues es como se involucionan estos, pues a través de apoptosis, ¿no? Cambiar proliferaciones celulares, eliminar potencial de daño autorreactivo. Esto se ve en el apartado de inmunología debido al desarrollo del sistema inmune cuando son demasiados ávidos o tienen una hiperreacción las células inmunológicas. Otras células se encargan de regular para que no sigan igual y se vayan a apoptosis. Otra es muerte de células con función cumplida. Una célula cumple su función y se muere. No todos los tejidos son los mismos de hace días, meses o años. ¿Ok? Por ejemplo, hay diferentes tiempos de vida de las células. Solamente hay dos tipos celulares que sí son en su gran mayoría permanentes, que uno son las neuronas y otro que es cuestionable un poquito
es hígado. ¿Ok? Todos los demás están en constante recambio. Las células de la piel, los eritrocitos, las células glandulares, las mucosas están en constante recambio celular. No es como que todo esté en un bonche, no, son las que van fallando, pues se repone y se repone. ¿Cuáles son los tipos de apoptosis patológica? Es cuando ocurre un daño al ADN, la acumulación de proteínas mal plegadas, las infecciones o cuando hay atrofia. ¿Okay? ¿Cuáles son las dos vías de apoptosis? Hay dos vías, intrínseca y extrínseca. Intrínseca, también conocida como la vía mitocondrial, y la vía extrínseca, también conocida por receptores. La vía intrínseca o la vía mitocondrial está dada por proteínas antiapoptósicas, que es de la familia de los BCL, o proapoptósicas, reguladores. Pero, viendo más específico, ¿cuáles son las familias de la BCL? Las familias de la proteína BCL, que prácticamente lo que significa es B-cell lymphoma, es una serie de proteínas que se descubrió en el linfoma de células B. Esta familia corresponde a más de 20 proteínas. Estas regulan la integridad de la membrana mitocondrial y están divididas entre subfamilias. Unas que evitan que la célula se vaya a apoptosis, que son el BCL2, BCLX, MCL, y estas se encuentran en la porción externa de la membrana mitocondrial. Esto es muy importante para ciertas patologías posteriormente. Las proapoptóticas, como VAX y VAL, que estas están en la porción externa de la membrana, y estas son las que regulan la salida del citocromo C. Y las reguladoras, que prácticamente lo que hacen es regular sensores de estrés y daño. ¿Por qué BCL2? Porque es qué tan parecido es al BCL. Y aquí tienen los dominios VH, VH de 1 a 4, la tienen la familia de las antiapoptosis, del 1 al 3 proapoptosis, y VH3 son las reguladoras. Prácticamente que esto lo que hacen son señales de supervivencia. Son señales para que la célula no se muera. ¿Okay? Pero cuando estas, ya sea que no hay suficientes proteínas antiapoptóticas o hay suficientes proteínas proapoptóticas, ¿qué es lo que va a pasar en la mitocondria? Va a liberar el citocromo C dentro de la mitocondria. ¿Hacia dónde? Pues ¿a dónde está la mitocondria? En el citoplasma. Entonces lo libera el citosol. Este citocromo C se va a unir al factor activador de apoptosis 1, y cuando se une el citocromo C con el factor activador de apoptosis 1, va a generar algo llamado apoptosoma. Y el apoptosoma va a iniciar una vía de señalización de las caspasas. Después vamos a ver qué son las caspasas. ¿Cuál es la que activa directamente aquí? La caspasa número 9. La vía extrínseca o la vía de receptores, estas están dadas por receptores de membrana. ¿Cuál en específico? El factor de necrosis tumoral. ¿Cuál es la familia del factor de necrosis tumoral? Bueno, es un dominio de muerte celular externo, así se conoce, y lo que va a hacer activar una cascada inflamatoria. ¿Cómo se activa esta cascada inflamatoria? Todavía no está muy bien establecido cómo es que de la activación del factor de necrosis tumoral ocurre una cascada inflamatoria. Todavía no está bien esclarecido. Y del factor de necrosis tumoral, este se va a unir al FAS, que es CD95. ¿Y quiénes son los que van a tener el ligando? Bueno, pues los linfocitos T son los que van a tener el ligando. Entonces, ¿cómo le ponemos? FAS-L, FAS ligando. Y dentro o intracelular vamos a tener el FAS asociado al dominio de muerte, que es Dead Domain, por eso es FAT. Y lo que va a hacer, va a activar de procaspasa 8 a cercaspasa 8. Y de la caspasa 8 ocurre una serie de señalización de las caspasas, y esto va a generar apoptosis. Estas dos, la vía mitocondrial y la vía del receptor, vía intrínseca y vía extrínseca, van a llegar a una vía común, que es la vía de ejecución, donde van a converger estas dos vías y va a haber una activación de caspasas, caspasa 9, 8, 10, 3 y 6. ¿Esto qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer las caspasas? ¿Qué significa caspasa? Caspasa son proteínas con cisteína en su sitio activo y proteínas de anclaje con residuos aspartáticos. Prácticamente lo que hicieron es juntaron pues lo que es la caspasa, que es cisteína, aspartato, proteasa. C de cisteína, ASP de aspartato y ASA de proteasa. Caspasa.
¿Okay? ¿Qué es lo que hacen las caspasas? Estas van a activar ADNasas, que es lo que van a degradar. Degradan ADN y ya degradado el ADN, esto lo va a ser fragmentado en componentes que van a ser los cuerpos apoptóticos. ¿Cómo se generan directamente los cuerpos apoptóticos? Todavía no está esclarecido. En el libro de patología todavía no está bien esclarecido cómo están o cómo se generan los cuerpos apoptóticos. Se sabe que se activan las caspasas, se degrada el ADN y luego salen los cuerpos apoptóticos. ¿Cómo es la vía directamente de degradar el ADN a formarse el cuerpo apoptótico? Todavía no se sabe. Y es lo que viene en el libro. Todavía no sabemos cómo se generan los cuerpos apoptóticos, pero se forman. Después de generarse el cuerpo apoptótico, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, se tiene que fagocitar, se tiene que eliminar. Entonces, para eliminarlo, estos se van a cubrir con anticuerpos o múltiples ligandos que lo que van a hacer es atraer a leucocitos y prácticamente la palabra que viene en el libro es cómeme, eat me, ¿ok? Y el proceso de fagocitar los cuerpos apoptóticos de las células leucocitarias se le llama eferocitosis, fagocitar cuerpos apoptóticos. Este es un resumen, de nuevo, lo que significa caspasa, donde tenemos la fase de iniciación, ya sea la fase de intrínseca o la fase de receptor, y luego sigue la fase de ejecución. Hay otros tipos de muerte celular, como la necroptosis, que prácticamente aquí la manejan como necrosis programada, que es cuando hay un daño lento y no está regulado por caspasas. La otra es la piroptosis. ¿Por qué le pusieron piroptosis? Porque está regulada por la interleucina 1, donde anteriormente la interleucina 1 era conocida como la interleucina mediadora de la fiebre. La otra es la ferroptosis, que esto sucede por exceso de hierro o por especies reactivas de oxígeno o estrés oxidativo. Entonces tenemos la célula viable, normalmente son señalización de supervivencia y esto va a evitar que el citocromo C salga de la mitocondria, pero cuando hay una falta de estas vías de señalización o hay un daño, pues ahora sí sale el citocromo C y empieza toda la vía de las caspasas. ¿Sí? Esos son diferentes ejemplos de cómo la isquemia, la radiación o otros agentes lesivos dañan a la mitocondria, baja la ATP, aumentan los ROS y da necrosis. Otro, aumento de ROS o daño a la membrana celular. ¿Y qué ocurre? Necrosis. Otro, radiación o mutaciones al núcleo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es activan las caspasas y hay apoptosis. Prosiguiendo con el tema de lesión, daño y adaptación, siguiendo la parte de adaptación, tenemos hipertrofia. Hipertrofia, la definición de hipertrofia es el aumento del tamaño celular. ¿Ok? Esto puede ser patológico o fisiológico. Patológico es cuando hay un aumento de trabajo del músculo esquelético cardíaco, como lo habíamos comentado en el músculo cardíaco en pacientes hipertensos. Y el otro es fisiológico, ya sea útero debido a procesos gestacionales o incluso en fisicoculturistas cuando pues, uno hace ejercicio y hipertrofia los músculos, el músculo esquelético. Donde aquí en esta imagen lo que tienen es un corte directamente de útero, donde aquí podemos ver múltiples núcleos celulares con escaso citoplasma, y del otro lado aquí podemos ver que son una menor cantidad de núcleos, pero el citoplasma está agrandado. ¿Ok? Aumentó el tamaño del citoplasma. Es la misma cantidad de células, pero aumentó el tamaño del citoplasma, aumentando de tamaño. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a regular que ocurra una hipertrofia? Bueno, hay diferentes factores de crecimiento que los van a regular. Depende mucho del órgano que estemos hablando para poder hablar del tipo de hipertrofia que va a tener y el tipo de reguladores que van a tener. Tenemos el estrés mecánico, agonistas o factores de crecimiento. Todos estos pueden hacer vías de señalización para poder sintetizar más proteínas o aumentar el tamaño. El segundo que vamos a ver es hiperplasia. Ya vimos aumento del tamaño. El otro que vamos a ver es aumento en el número de las células. ¿Ok? Y para ello vamos a tomar, por ejemplo, la mama. La mama está compuesta por ductos o conductos y lóbulos. ¿Cuál es el producto que van a tener? Bueno, pues ¿dónde se va a generar el producto? En los lóbulos. Y pues tiene que salir directamente hacia el pezón. Entonces, pues si yo no tengo aquí los lóbulos, que son los que van a secretar la leche, pues ¿qué es lo que necesito? Necesito una forma de comunicar los lóbulos
hacia el exterior, que es el pezón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un conducto, un ducto. Y este ducto pues está revestido de múltiples células, ¿ok? Entonces tenemos células ductales, ¿ok? Y si hay suficiente estímulo, estas van a aumentar. Esta es una representación gráfica del ducto, pero cuando nosotros la vemos en la laminilla, se ve muy diferente, ¿ok? Porque aquí tenemos los múltiples ductos, no solamente es uno, recuerden que son varios, porque son varios lóbulos que van a desencadenar en el pezón. Entonces, por eso tenemos un ducto, otro ducto, otro ducto, otro ducto, un ducto ya, la confluencia de varios ductos, y puede estar o comprimido o abierto. ¿Ok? Como tenemos aquí donde podemos observar la luz directamente del ducto, y aquí podemos ver desde este aumento todos los núcleos. ¿Ok? Y entonces, si nosotros estamos hablando de un aumento de las células, del número de células, ¿hacia dónde van a crecer? Bueno, pues el único lugar donde pueden crecer es hacia la luz. Entonces, aquí es donde ya tenemos una hiperplasia ductal, ¿ok? Donde las células aumentan en cantidad y hacia dónde crecen, pues a la luz a donde pueden crecer. Normalmente, un tejido o una célula intenta recrear lo que antes hacía. Por ello, podemos ver múltiples luces que intentan similar los ductos que ya formaban. Es un ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo. ¿Y qué guía se puede utilizar para ejemplificar esto? Debido a, aquí podemos usar la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna se va a encontrar la guía como diagnóstico y tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior asociados a crecimiento prostático. ¿Okay? Donde aquí dentro de la guía viene directamente el término histológico empleado de hiperplasia prostática benigna. Involucra el crecimiento prostático. Si hay un aumento en la cantidad de células, pues también va a crecer la próstata. Pero esta próstata va a crecer tanto, ¿qué es lo que pasa ¿qué es lo que pasa en la próstata? Bueno, pues la próstata, recuerden que por la próstata pasa la uretra, ¿ok? ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a obstruir el flujo vesical y va a resultar en qué? En síndromes del tracto urinario inferior, ¿ok? Algo que también tienen que empezar a leer es estas pequeñas preguntas de qué es lo más común o qué es lo más frecuente. De nuevo, en medicina general es medicina general, que es lo que se va a preguntar lo más común. Entonces, ¿cuál es el tumor benigno más común en el varón de 50 años? Hiperplasia prostática benigna. ¿Ok? Y también ver los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Genética, hormonas esteroideas sexuales, factores de estilo de vida o inflamación. Hormonas esteroideas sexuales, ¿por qué? Pues estos son factores de crecimiento que van a ir directamente hacia las células prostáticas. ¿Sí? Y así es como sale una guía, así es como tú puedes ver una guía. Tiene evidencias, recomendaciones y puntos de práctica, de buena práctica clínica. De nuevo, el algoritmo. Y estas son las escalas que se van a usar. La escala internacional para síntomas prostáticos. El nivel de antígeno prostático específico que maneja. Y ahora lo que vamos a utilizar, el otro cambio vamos a ver es atrofia. Es disminución del tamaño y del número. Esto porque sucede por menos carga de trabajo. Puede ser por pérdida de inervación, menos flujo sanguíneo, malnutrición o pérdida de estimulación, o la otra es por presión o compresión. Y lo que nos ejemplifica el libro es, a la izquierda tenemos un encéfalo de un paciente joven, donde aquí podemos ver las circunvoluciones y los surcos. Y a la derecha tenemos el de un paciente ya añoso, y un paciente ya geriátrico, donde hay un aumento en el tamaño de los surcos. ¿Ok? Donde aquí, pues prácticamente lo que sucede es atrofia encefálica. La atrofia, ¿qué es lo que hace? Es menos síntesis de proteínas, hay un aumento en la degradación proteica por la vía del proteasoma y ubiquitina, y hay menos señales de factores de crecimiento. La otra
es metaplasia o un cambio de un tipo celular a otro. El ejemplo que ponen casi siempre es la metaplasia que ocurre en el cérvix, donde tenemos de un epitelio escamoso o un epitelio plano estratificado a un epitelio cilíndrico o columnar. ¿Okay? Es cambio de epitelio. ¿Okay? Es un cambio de un tipo celular a otro, de ser plano estratificado a ser cilíndrico o ciliado. Pero otra forma de ejemplificarlo es a través de esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es una biopsia de esófago, donde es un epitelio plano estratificado. Tiene más cosas esta biopsia de esófago. Es por una esofagitis eosinofílica. Por eso ven mucho rojo desde este aumento. Incluso desde aquí podemos ver que hay acúmulos de eosinófilos intraepiteliales, pero eso no es relevante al momento. Solamente si les llama la atención los eosinófilos es porque esta es una esofagitis eosinofílica. Pero dentro de la metaplasia, pues ¿qué es lo que tengo que buscar yo? Yo tengo que buscar un cambio de este epitelio que es normal. El epitelio esófago es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, a diferencia de los perros. Eso viene en el libro de Ross, en uno de los cuadros, donde los perros, debido a que también consumen huesos, tienen un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Pero si yo me alejo de este epitelio, ¿qué es lo que encuentro aquí? Ya veo una diferencia entre este epitelio y esta zona. Entonces yo me acerco a esa zona. Y en esa zona, ese epitelio, en lugar de ser plano y estratificado, ¿qué es lo que sucede? Ahora es cilíndrico. Ahora es cilíndrico y es simple. Pero hay que recordar que el esófago conecta con el estómago. Ese punto de estrechez se le conoce como cardias. Entonces, esta biopsia pudo haber sido de el cardias, ¿ok? Y en esos puntos donde hay una intersección entre un cambio de epitelio y otro, es permisible un poco de este cambio. ¿Por qué? Porque es un proceso normal. Tiene que haber un punto donde cambie de un epitelio estratificado plano a ya el epitelio del estómago, ¿ok? Entonces, si yo veo esto y digo, ok, esto es normal, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, pues yo voy a buscar en las biopsias que fueron mandadas por el endoscopista. Tengo que buscar esos cambios. Entonces, aquí tengo el epitelio normal, veo el otro fragmento, también es el epitelio normal, veo el fragmento, también es el epitelio normal, pero aquí ya hay un cambio. Entonces, nos vamos a acercar a esta zona. Y si yo me acerco a esta zona, ¿qué es lo que yo veo que es diferente? ¿Okay? Aquí lo que llama la atención sí sigue siendo igual un epitelio cilíndrico, pero dentro de este epitelio cilíndrico yo ya empiezo a ver que dentro del citoplasma ya hay unas vacuolas. ¿Sí? Ya hay vacuolas, hay múltiples vacuolas. ¿Y yo dónde normalmente veo estas células con vacuolas? Bueno, estas células con vacuolas yo normalmente las voy a ver en el intestino. Aquí el esófago intenta protegerse debido a que tiene mucho reflujo. Si hay mucho ácido clorhídrico yendo hacia el esófago va a intentar protegerse cambiando de tipo celular hacia qué tipo celular o qué órgano es el que recibe de manera fisiológica todo el ácido clorhídrico. Pues es el intestino. El intestino puede solventar todo ese ácido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el esófago? Bueno, si el intestino ya lo puede hacer, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a empezar a producir estas células para poder solventar esa cantidad de ácido que le está llegando. ¿Ok? ¿Cómo se le conoce a este cambio? Este cambio, pues de nuevo, sería una metaplasia intestinal y se le conoce, por nombre, se le conoce como esófago de Barrett. Estos son los cambios que yo voy a ver a nivel histopatológico. Ya los cambios que yo veo a nivel endoscópico se le reconoce como un esófago asalmonado. Prosiguiendo, ahora con los cúmulos intracelulares y pigmentos y depósitos, tenemos la
Estos son debidos a, ¿por qué se va a acumular algo? Simplemente porque no se puede eliminar. Hay una acumulación endógena por mal plegamiento o mal empaquetamiento, o no se puede transportar o no se puede secretar. Y la otra es una degradación fallida de unos sustratos o un depósito anormal exógeno. ¿Cuáles son los que tenemos? Tenemos los lípidos, ya sea los triplípidos, van a ser triglicéridos, colesterol o fosfolípidos. Y aquí es donde nosotros tenemos esteatosis, o también llamado cambio graso. ¿Dónde es el específico la esteatosis? Es en hígado, pero la gran mayoría solamente lo maneja a nivel de hígado. Pero la bibliografía te menciona que la esteatosis también está en corazón, músculos o riñones. Yo solamente lo he escuchado que lo utilizan como un sinónimo para el cambio graso en hígado. Esto puede ser debido a toxinas, desnutrición, diabetes mellitus o obesidad. Pues prácticamente cuando a uno le dicen tienes hígado graso, pues ¿qué es lo que pasa? Pues tienes esteatosis hepática. ¿Sí? Y esto, como yo lo voy a ver, aquí tenemos todos los hepatocitos alrededor de la vena centrobiliar, y aquí tenemos una imagen fisiológica de en la porción de arriba. Sin embargo, en la parte de abajo ya tenemos hepatocitos con acumulación de lípidos. Recuerden que los lípidos no los vas a ver en un proceso histopatológico, debido a que, como se pasa a través de alcoholes y diversos solventes, estos van a eliminar todo el tejido adiposo y solo nos va a quedar el remanente de donde estaba el tejido. Entonces, yo lo único que voy a ver van a ser estas vacuolas. ¿Ok? Aquí es donde uno tiene que ser muy, muy observador para identificar donde tenemos unas vacuolas muy grandes. Y si vemos el citoplasma de todos ellos, vemos que tienen unos puntitos blanquitos. ¿Ok? Estos puntitos blanquitos, ¿qué quiere decir? Pues son pequeñas vacuolas de lípidos. Entonces, aquí es donde ya un patólogo ya define si es una esteatosis macrovacuolar o microvacuolar. ¿Dónde más podemos observar lípidos? En placas de aterosclerosis. Ya después lo vamos a ver de más a detalle. Jantomas, que es tejido conectivo subepitelial en piel y tendones, donde ahí se va a acumular los lípidos. Y el otro llamado colesterolosis, que este solamente lo vamos a ver en donde, en la vesícula biliar, que prácticamente son macrófagos que lo que van a intentar es fagocitar todos estos lípidos, y tienen esta apariencia de citoplasma un poquito espumosa. ¿Ok? Como si fuera espuma, entonces por eso le conocen como macrófagos espumosos. En la lámina propia, ¿de dónde? La vesícula biliar. La otra es una enfermedad de Neumann-Pickman tipo C. El acúmulo de proteínas, esto se utilizan normalmente tensiones especiales para poder observar las proteínas directamente, pero aquí donde las vamos a ver, pues la resorpción, los túbulos renales, un defecto en el transporte intracelular o de excreción. Un ejemplo de ello es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la acumulación de proteínas del citoesqueleto debido a microtúbulos, actina, miocina o intermedios. Prácticamente van a ser queratina, neuronas, desminas, biometina o células gliales, o la formación de proteínas anormales. Y dentro de las proteínas existe el cambio hialino. Hialino ya se ha visto muchas veces. Esto es sinónimo de que tiene apariencia de cristal o de vidrio. Y en pato, normalmente hay muchas formas hay muchas patologías que van a tener diferente cambio hialino, o van a escuchar el término hialino. En patología directamente son proteínas homogéneas, y al momento de teñirlas, estas se van a ver rosas como un vidrio. No es que se vean rosas como un vidrio, sino que se va a ver homogéneo. ¿Ok? Cambio hialino intracelular, reabsorción de proteínas de los cuerpos de Russell en las células plasmáticas. Recordando que las células plasmáticas, ¿qué es lo que producen? Producen inmunoglobulinas o anticuerpos, y cuando producen demasiado o hay una alteración en las células plasmáticas, pues ¿qué es lo que van a tener? Van a acumular inmunoglobulinas o anticuerpos, y estos son conocidos como cuerpos de Russell. Por ejemplo, las células que son de este tipo, que tienen muchos cuerpos de Russell, son conocidas como células de Mott. Y el cambio hialino extracelular es el colágeno que se ve en las cicatrices. Los pigmentos los vamos a ver por una acumulación normal de sustancias que pues, tienen color, tienen pigmento. De manera exógena tenemos el carbón o incluso los tatuajes, donde aquí en la parte superior tenemos una imagen de un pulmón que tiene depósitos de carbón. ¿Okay? Y estos se van a ver así, se va a ver negro. Y yo al momento de verlo en una laminilla, pues sí voy a ver todos los macrófagos con este pigmento negro. Endógenos es la lipofuscina. Estos van a ser polímeros de lípidos, fosfolípidos y proteínas. ¿Qué significa lipofuscina? Bueno, pues son de lípidos y fosfolípidos, ¿ok? Derivado de lípidos, lipo. Fucina
no va a venir que sea un color rosa. Viene de fuscus, que viene del latín, que es café. Entonces, el color que yo voy a ver va a ser un color café. La lipofuscina se ve de color café. Otros los endógenos es melanina, que viene del griego melas, que significa negro. Y esta va a ser un pigmento de café a negro, como aquí tenemos una paciente que intentó aclararse la piel. ¿Okay? Y al momento de intentar aclararse la piel debido al producto que utiliza, en lugar de aclarárselo, pues es contraproducente porque ya genera estas manchas directas en la piel. Y estas manchas no se van a quitar. ¿Ok? Y ya cuando mandan la biopsia, pues nosotros vamos a ver esto. Que estas se definen como banana bodies, cuerpos de banana. ¿Cómo se le conoce a esto cuando yo ya lo veo histopatológicamente? Lo conocemos como ocronosis. Otro de los pigmentos, los endógenos, es hemosiderina, que son fragmentos derivados del metabolismo de la hemoglobina, y esto va a ser de color de amarillo café, o metabolismo de hierro o hemosiderina. Esto puede ser de manera local o manera sistémica, donde aquí si hay algún tipo de hemorragia al momento de intentar degradar. Y con hemorragia me refiero no a que salga la sangre del cuerpo, no, sino que hay algún daño y hay un acúmulo de eritrocitos en alguno de los órganos. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer el cuerpo? Va a intentar eliminarlo. Entonces, al intentar eliminarlo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a degradar hemoglobina. ¿Qué es lo que está ahí dentro de los eritrocitos? Hemoglobina. Entonces, al momento de degradar la hemoglobina, va a generar este pigmento llamado hemosiderina. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, son rastros de que en algún punto aquí hubo eritrocitos. La otra es la calcificación. La calcificación es patológica. Aquí hay dos. Distrófica, que esta la vamos a observar en áreas de necrosis y no tienen nada que ver con los niveles de calcio que tenga el paciente. Y la otra es metastásica, que esta la vamos a ver en los tejidos normales, pero esta se ve ya directamente con estados de alteración del metabolismo del calcio, estados de hipercalcemia. ¿Cuáles van a ser esos estados? Cuando hay un aumento de paratormona, cuando hay una resorción ósea por X o Y motivo, por ejemplo, una metástasis de algún tipo de cáncer que llega a hueso y lo que hace, pues, hacer resorción ósea, desorden de vitamina D o falla renal. El amiloide. El amiloide es un depósito de proteínas fibrilares. De nuevo, seguimos con proteínas. El amiloide es un depósito de proteínas fibrilares. El amiloide es el depósito de las proteínas. La enfermedad se llama amiloidosis. ¿Ok? Esta puede ser localizada en los tejidos o de manera sistémica. ¿Por qué se le dice amiloide? Porque cuando se descubrió, ellos vieron que se parecía al almidón. Entonces, por eso le pusieron amiloide, parecido al almidón. El amiloide lo vamos a ver va a haber tres formas de amiloide. Una que es debido a cadenas ligeras, el otro es a proteína A y el otro es a transfertina. ¿Cómo yo voy a ver el amiloide? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es voy a pedir una tinción directamente llamada rojo Congo, y yo lo que voy a ver al momento de ponerle luz polarizada, voy a ver que este empieza a tener un brillo, y hay unos que lo mencionan como un brillo color verde manzana. Recordando que las cadenas ligeras es un producto de las inmunoglobulinas. ¿Okay? No se produce la inmunoglobulina de manera completa, sino solamente un producto que es la cadena ligera de las inmunoglobulinas. Entonces tenemos la formación del amiloide, ya sea por las cadenas fibrilares, ya sea por proteína, por cadenas ligeras o por proteína A. ¿Okay? Y si hablamos de cadenas ligeras, ¿quiénes son los más comunes que van a generar todo esto? Pues las células plasmáticas, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿sí? de amiloidosis, ya sea sistémica, hereditaria o localizada. ¿Y dónde dentro de todas las guías de práctica clínica voy a encontrar algo relacionado con amiloidosis? Bueno, si estamos hablando que es de cadenas ligeras y las cadenas ligeras son un derivado de los anticuerpos o son un producto de los anticuerpos
¿Quiénes son los que producen anticuerpos o inmunoglobulinas? Bueno, pues son las células plasmáticas. Entonces, las patologías que tengan un aumento en la cantidad de células plasmáticas son las que más probablemente nos vaya a desarrollar un amiloidoma. ¿Cuál es una de ellas? Mieloma múltiple. ¿Okay? Y en el mieloma múltiple viene directamente la guía. El 15% de los enfermos con mieloma múltiple desarrollan amiloidosis. Y si tienes amiloidosis, se considera un factor de mal pronóstico. Y eso es todo lo que viene en esta guía. Y así uno quiere revisar directamente cómo hacer o cómo sospechar de amiloidosis, bueno, pues ya uno revisa guías, porque no es un diagnóstico directo, es un diagnóstico de exclusión. ¿Cuáles son los signos que al menos mencionan de la literatura? Macroglosia y púrpura periorbital, pero es todo un proceso diagnóstico para hacerlo. ¿Okay? Otro que mencionan que se tiene que ver como enfermedades de depósito es la enfermedad de Alzheimer. De nuevo, en medicina general vas a ver lo más común. En el examen nacional de residencias médicas tú vas a ver lo más común. Entonces, ¿por qué necesitas saber de Alzheimer? Ah, bueno, ahorita vamos con ello. Ese es cuando uno tiene que evaluar una guía, se puede guiar por esto. Definición, la epidemiología, factores de riesgo, signos y síntomas, diagnóstico, gold standard o diagnóstico inicial, tratamiento inicial, mantenimiento, segundo, pronóstico, referencia. Y algo que a mí me gusta agregar es cosas raras que pueden preguntar. ¿Okay? Entonces, por definición, así lo define la guía de práctica clínica: trastorno neurodegenerativo, progresivo e irreversible, marcado por deterioro cognitivo, conductual e interfiere con el funcionamiento social y ocupacional. Epidemia, estos son todos los factores de riesgo: depresión, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, tabaquismo, un familiar directo con enfermedad de Alzheimer, y hay modificables como la hiperhomocistinemia, obesidad en edad media, bajo peso en edad avanzada, aterosclerosis carotidia, tabaquismo, síndrome de fragilidad o un bajo nivel educativo. A este como lo manejan como primaria incompleta. ¿Qué factores se pueden tomar o qué medidas se pueden tomar para prevenir la enfermedad de Alzheimer? Consumir vegetales con vitamina C y E, no tomar suplementos, así viene directamente en la guía. Mantener el peso adecuado, no fumar, ingesta moderada de alcohol, estrógenos, estatinas, terapia antihipertensiva y el uso de AINES. ¿Por qué tenemos que saber de Alzheimer? Bueno, pues ¿cuál es la causa más común de demencia? La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia después de los 65 años. Lo que se va a preguntar son las cosas más comunes. ¿Cuál es la enfermedad más común? ¿Cuál es la demencia más común? La enfermedad de Alzheimer. Signos y síntomas: cuadro clínico, manifestaciones cognitivas, alteraciones del comportamiento y manifestaciones psicológicas. Dentro de las cognitivas tenemos alteraciones de la memoria, funciones ejecutivas, afasias, agnosias, apraxias. Un ejemplo que nos ponen es olvidar nombres de familiares o repetir preguntas. Y alteraciones del comportamiento es apatía, trastorno del apetito, psicosis o alteraciones del estado de ánimo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico que mencionan en la guía es a través de estos criterios. Y a su vez mencionan que hay tamizaje directamente. ¿Cuál es el tamizaje que más recomiendan ellos? Es el Mini-Mental State Evaluation. Es, en resumidas cuentas, Mini-Mental. Todo el mundo se refiere a esto como Mini-Mental, ¿ok? Pero si tú quieres hacer el diagnóstico, es con esto. Y estos son todos los criterios que tienes que evaluar al momento de realizar el diagnóstico de Alzheimer, ¿ok? Este es el Mini-Mental. Y una vez que ya tienes el diagnóstico, ahora lo que tienes que hacer es evaluar la severidad. La severidad, y para evaluar la severidad de Alzheimer, puedes hacer la escala de deterioro global, la estadificación de evaluación funcional o la clasificación clínica. ¿Okay? Cada una de ellas vienen directamente en la guía, no nos vamos a detener en ellos ahorita, y luego vienen qué estudios y laboratoriales vas a tomar. Pues que estos son los que se recomiendan. Y de nuevo, al final de toda la guía viene un diagrama que te resume absolutamente todo. ¿Sí? Y así como empezar el tratamiento. Por eso tienes tú que saber si es alguien con Alzheimer leve o moderado a grave, porque el tratamiento es diferente. El tratamiento que te recomiendan es totalmente diferente. ¿Y cuándo vas a referir? De nuevo, es para médicos generales. ¿Ok? Es para médicos generales que están en primer nivel o en urgencias. Entonces, aquí es donde mencionan, en el primer nivel de atención ante la sospecha de Alzheimer, ¿a dónde tienes que llevar al paciente? Debes enviarlo a neuro, psiquiatría o geriatría.
Y para tener la sospecha de Alzheimer, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a aplicar un mini mental, ¿ok? Y eso es algo muy importante al momento de estar revisando las preguntas del nacional, de en dónde te mencionan que estás. Si estás en un hospital de primer nivel o en un hospital de segundo nivel, pero tú eres un médico general, lo que tienes que hacer es derivar. De nuevo, cosas raras que pueden preguntar: ¿cuál es la causa más común de demencia? Alzheimer es la causa más común de demencia. Y esta es la pequeña parte de patología. Recuerden que patología lo que busca es el origen de por qué sucede las enfermedades o por qué suceden las patologías. Entonces aquí pueden preguntar características patológicas de la enfermedad de Alzheimer, y uno que es lo que va a responder: placas de beta amiloide en el hipocampo y la formación de ovillos neurofibrilares de proteína tau.